¡Hey! ¡Hola! Uno de los personajes más resonados en el fandom de Thomas y sus amigos por su tan únicamente trágica historia es Stanley, o Smudger para la serie clásica. Este personaje se nos presenta como alguien descuidado, irreverente y hasta rayando dentro de lo grosero, lo cual es raro entre los personajes de esta franquicia, porque si bien tenemos algunos malgeniudos como Duncan, o algunos que sí rayan dentro de lo vil como Diesel, es raro encontrar uno tan desalineado al estilo de Stanley, a quien le importa un reverendo rábano el salirse de las vías y causar problemas, y como si no fuese suficiente, que este no aprenda de ninguna manera que esto está mal y hasta parece disfrutarlo. Y como precio a sus acciones, todos sabemos ya cuál fue su destino, ¿no? Y aunque hay algunas otras locomotoras con finales lastimosos como Godred, a mi parecer la que tiene el final más trágico es Stanley. Pero, ¿qué tan bien merecido lo tenía? ¿En serio Stanley era tan problemático para tener que terminar así? Esto es algo difícil de responder, pues solamente aparece una vez y no es como que haya mucha información sobre él. Pero es justo lo que hoy les vengo a contar, un análisis de este personaje y las posibles causas de su comportamiento, que son de hecho tan tristes como perturbadoras. Antes de comenzar, quiero aclarar que no hablaré de su contraparte de la serie, Smudger, por dos razones. 1. Considerando que para la adaptación de televisión se recicló el modelo de Rhineas para crear Smudger por la falta de presupuesto y la poca necesidad que había de hacer un modelo tan complejo como Stanley para mostrarlo por 20 segundos y por ende, volviendo canónicamente Smudger un Fletcher Jenkins clase BB, alias un Rhineas, muchas cosas en esta historia no tendrían tanto sentido ni aplicarían para él, pues sobre él particularmente no hay literal nada de información. Solamente hay un montón de huecos argumentales. Y 2. Hay que considerar que la serie no es un copia y pega de los libros, sino más bien una adaptación, teniendo ciertas diferencias creativas en el canon de la misma. Y debido al poco o nulo conocimiento que tanto los empleados como las locomotoras tienen sobre Smudger, me da a pensar que muy probablemente en esta versión, la locomotora que se descarrilaba no sea más que un simple cuento de Duke para asustarlos. Ahora sí, sin más que decir, damas, caballeros y locomotoras, comencemos. A ver, para empezar, tenemos que considerar las únicas dos fuentes de información que tenemos sobre Stanley, las cuales nos darán la pauta para ir revelando su historia. Estos son el único diálogo donde se le menciona en el libro de Duke The Lost Engine y su aparición en el libro de Lore de la Isla. Les citaré ambos. El número 2, dijo Duke, era americano y muy fanfarrón. Andaba bruscamente y solía descarrilarse. Le advertí que tuviera cuidado. Escucha, amigo, dijo arrastrando sus palabras. De regreso a los estados, no les interesan unos cuantos vuelcos. Pero aquí sí, le dije, pero él simplemente se rió. Pero no se rió cuando el gerente le quitó las ruedas y lo dijo que lo haría útil al fin. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que le hizo? Lo convirtió en una máquina de bombeo. Eso fue lo que pasó. Más allá de eso, en el libro no se le vuelve a mencionar. Y ahora vuelve a aparecer en el libro de Lore de la Isla, The Island of Sodor, Its People, History and Railways. Aquí dice lo siguiente. Una locomotora de tanque de Baldwin, 460, comprada de segunda mano, como excedente del ejército después de la Primera Guerra Mundial, y apodado Stanley en honor al conocido político de ese nombre. Stanley resultó, desafortunadamente, ser un mal negocio. Era tosco al rodar y propenso al descarrilamiento. Los repetidos intentos de curar este hábito fracasaron y lo convirtieron en un motor de bombeo, primero en Aresdale Works y luego en la mina de Casney Hawin. Estaba casi agotado a principios de 1946 y finalmente se descompuso más tarde ese año. La inundación que resultó obligó al cierre de la mina en diciembre y el ferrocarril en enero de 1947. ¿Por dónde empezar? Primero, sabemos que él como tal no tenía nombre, pues se refieren a él como número 2 y probablemente en sus papeles tampoco aparecía con más que con su número. Pero le apodan Stanley, por el político y más tarde primer ministro Stanley Baldwin, quien muy irónicamente le queda de tocayo, al menos en cuanto a quien lo construyó.
Y a pesar de que estuve investigando, nunca encontré más allá de eso del nombre ninguna otra relación, o sea que haya sido un mal político o algo por el estilo, para que Stan Lee se haya ganado ese apodo. Así que, quién sabe, se queda como dato. En fin, según nos dicen que Stan Lee es un Baldwin clase 10-12D, los cuales son locomotoras americanas las cuales fueron construidas para ser utilizadas como apoyo y transporte de guerra. Y a pesar de haber sido fabricados en Pensilvania, Estados Unidos, sirvieron muy poco o casi nada ahí, pues fueron diseñados principalmente para ser vendidos a las armadas europeas durante la Primera Guerra, llegando a países tales como Francia o el Reino Unido, e inclusive algunos afuera de Europa, y ser conocidos por su fuerza y gran utilidad, debido a la diferencia de medidas en sus ruedas, la cual era una banda de ajustar, tendían a rescarrilarse. Esto ya de antemano nos indica muchas cosas. Pues en primer lugar, nos dice que técnicamente se podría decir que Stan Lee es un veterano de guerra. Pues aunque no tenemos forma de saber específicamente qué transportaba, o más o menos predecirlo, sí que al menos una vez tuvo que haber estado frente a frente con los horrores de la guerra. Si no es que incluso pudo haber sido herido por alguna balacera. Pues este era un problema relativamente común para las máquinas que transportaban tanto armas como soldados, con la intención de ganar terreno y limitar al enemigo por destruir sus medios de transporte, alias los trenes. También sabemos que en la armada no es como que le fuera muy bien, pues alguien que se tiende a descarrilar mucho y a andar brusco no es como que tenga muy buena fama. Pero ojo, no porque él quiera, sino por la diferencia de ancho de las locomotoras de Gran Bretaña y los Estados Unidos. Y esto, si bien gracias a diferentes modificaciones y reconstrucciones se puede apaciguar, es imposible de arreglar. Así que es algo con lo que Stan Lee tiene que vivir sin la oportunidad de corregirlo, como si fuera una enfermedad o discapacidad en nosotros los humanos. Por lo que, a falta de algún alivio o siquiera algo de comprensión, pues él se lo empieza a tomar de forma más cínica, como si fuese algo que no le importa y que lo hace con la intención de causar problemas, cuando él perfectamente sabe que es todo lo contrario. Pero volviendo a su tiempo como soldado, por llamarlo de alguna manera, sabemos que ya no lo querían por lo que les comenté, y por eso lo venden al polémico ferrocarril Mid-Sodor, probablemente porque era más barato, y el ferrocarril no es como que estuviera en las mejores condiciones. Ahora, consideren una cosa más. Gracias a las fechas que tenemos de construcción de otros de su modelo, podemos aproximar que Stan Lee fue hecho en 1917 y este llegó a la isla en 1920. Por lo que sí, era muy joven, casi nuevo, pues solo tenía 3 años. Y lamentablemente, aún así, tuvo que presenciar lo que sea que haya visto durante la Gran Guerra. Después de todo, para eso estaba destinado su modelo. Jamás tenemos algún diálogo de Stan Lee en sí, solamente lo vemos mencionado por Duke, quien no es alguien como que tenga una muy buena opinión de él, pues su primer comentario es muy prejuicioso, grosero, y hoy en día podría ser hasta funable por xenofobia en Twitter, o X, o como sea que se llame esta cosa. Pero en fin, sabemos que su actitud en general era muy arrogante y grosera, además de escudar muchísimo sus acciones. Y según la psicología, esta clase de conductas son generalmente defensas contra algún trauma o dolor emocional muy fuerte que se esté padeciendo. Y gracias a lo que les he comentado, Stan Lee tenía muchísimo con lo que lidiar. Pues entre su pasado como locomotora del ejército y el problema constante de sus ruedas, además de tener a medio ferrocarril encima, que más que entender su situación, solamente lo presionan más, lo regañan y hasta le hacen la burla, a pesar de probablemente saber la razón de su comportamiento. Así que, con todas estas razones, ustedes juzguen.
debe de haber tenido ni un solo pelo de tonto, sino ¿cómo demonios consiguió aguantar en la armada? O sea, sí, su tripulación tuvo que ver, pero que considere que en este universo sí tienen, aunque sea mínimo, un control sobre sus acciones. Además, sus respuestas, dejando de lado que sea respondón, como decimos en LATAM, son bastante ingeniosas, y debe de haber sido consciente de que tarde que temprano sería convertido en alguna locomotora de bombeo o cualquier otra unidad de vapor estacionaria, por su pobre desempeño. Sin embargo, ¿qué fue el detonante para que hayan decidido hacer esto? Si sabemos que en Sodor son bastante tolerantes en cuanto a su comportamiento, o sea, sí los castigan y regañan muy duro si lo merecen, pero jamás llegan a ese extremo, ni siquiera previos a los Topham Hatt. Por otro lado, Stanley duró 8 años en el ferrocarril, según la wiki de Thomas y sus amigos. Y el Mid-Sodor no es como que se encontrara en sus mejores momentos como para darse el lujo de deshacerse de una de sus locomotoras. Entonces, me quedo pensando, ¿qué es lo que detonó esta decisión? ¿Qué diferenciaba los accidentes de Stanley con las otras locomotoras, que tenían un comportamiento similar, para que hayan preferido convertirlo en una máquina de bombeo antes de tenerlo más tiempo? Sencillo. Stanley, en alguno de sus descarrilamientos, mató a una o más personas. Aunque no tenemos ninguna prueba ni indicio de ello, si lo piensan es bastante lógico, pues Stanley no era locomotora demasiado grande para ser de vías estrechas, por lo que puede complicar las maniobras a la hora de salir de emergencia de la cabina. Y considerando lo recurrentes que eran estos accidentes, era algo que, para desgracia de Stanley, tenía que pasar en algún punto. El resto es historia. Stanley sería enviado, ya como una máquina estacionaria, a las minas de Castle-Hewin y posteriormente a las de Aresdale, condenado a quedarse ahí hasta el fin de sus días y muy probablemente después de haber pasado por el doloroso procedimiento de ser privado de sus ruedas, tanques y cabina. O sea, no me vengan, si pueden sentir caricias y dolor por fallas en su caldera, ¿cómo creen que se sienta que separen sus ruedas con una antorcha de gas? En fin, su historia, distorsionada por la inconsciencia de los del ferrocarril como de sus máquinas al estilo de Duke, se volvería el típico «esto es lo que no hay que hacer». Y muchos se empeñaron en todavía hacerle más de cuadritos la existencia, pues como vemos en las pocas ilustraciones donde Stanley aparece, le pusieron un cigarro en la boca. A mi parecer esto es una burla, pues los americanos a veces suelen llamar a sus locomotoras smokers, y como en inglés fumar se dice smoke, pues ya más o menos pueden ver el origen de esta payasada de mal gusto. Pero quién sabe, ¿ustedes qué piensan? Stanley, al pasar el tiempo en su duro y monótono trabajo, se terminaría averiando en 1946 y terminaría fallando completamente a finales de ese año, haciendo que la mina en la cual se bombeaba agua se inundara, así forzándola a cerrar. Y el Mid-Sodor, ahora sin tener a nadie que servir y sin el más mínimo propósito, en consecuencia terminaría cerrando también, sacando a partir de ahí el arco de los capítulos de The Sleeping Beauty, donde se llevan a Stuart y Falcon, les cambian sus nombres a Peter Sam y Sir Handel respectivamente, rescatan a Duke del Olvido, etcétera, etcétera. Para concluir, algo que se me hace curioso es que nunca hayan querido rescatar a Stanley, pues los ferrocarriles de Sodor siempre están dispuestos a rescatar locomotoras de cualquier circunstancia, cueste lo que cueste, tanto que muchas de las historias giran en torno a esto. Entonces, ¿por qué en tiempos más actuales, siendo conscientes de la existencia de Duke, por qué no se lo llevaron y lo pusieron en forma nuevamente? O sea, capaz pudieron haberlo visto cuando fueron por Duke, él estaba menos escondido que él. O después de todo, cuando se hicieron obras cerca de ahí lo pudieron haber visto o siquiera oído. Bueno, pues considerando que se nos muestra que el Mid-Sodor estaba en una zona con un clima muy caótico y propenso a desastres como derrumbes de tierra, y como si no fuera suficiente con eso, toda la cosa está cerca de una mini inundada, haciendo muy probable que los elementos en sí se hayan encargado de deshacerse de Stanley. Y esto suponiendo que haya sobrevivido a la fatal avería que causó lo de las minas. Pues para que haya quedado completamente inútil, quiere decir que fue algún daño en alguna parte vital de la máquina, como la caldera por ejemplo, lo cual para una locomotora representa una muerte segura, volviéndolo así uno de los finales más tristes, injustos y trágicos de toda la serie.
La historia de este personaje está basada en el modelo de un 1012D, que Audrey tenía en su colección a escala. Y como este corría muy mal, un día le perdió la paciencia y lo convirtió en una máquina estacionaria solo con fines decorativos. Bueno, esto ya más o menos nos auguraba el por qué tanto hate para la pobre locomotora. Pero en fin, lo veamos por donde lo veamos, la historia de este personaje es muy injusta y trágica de principio a fin, sin tener la más mínima oportunidad de redimirse ni demostrar quién realmente podía ser. Que nos muestra que no todas las historias en nuestra querida isla tuvieron un final feliz, y solo dejándonos esperando que al menos Stanley haya podido conseguir el alivio que nunca tuvo en los rieles de las nubes. ¿Y qué les pareció? Espero que este video les haya gustado y no les haya sacado unas lagrimitas como a mí al grabarlo. No olviden suscribirse y darle like. Y bueno, hasta la próxima. Rail and machine, fire, smoke and steam. New York Central, ghosts of the rail.